Bien, pues, bueno, llega harta gente. Qué bueno. Ya queridos, ya leímos la palabra del Señor, así que espero que podamos profundizar ahora en ella y que el Señor nos esté hablando, nos esté ministrando con su palabra. Quería comenzar haciéndole esta pregunta. ¿Conocen la frase Dios castiga pero no a palo? ¿Sí? Muy popular, ¿no es cierto? Quizá más de alguno la ha utilizado alguna vez. Si es que no la conocen, las nuevas generaciones. Se las explico, es una frase que se usa para decir a una persona que le ha sucedido algo malo porque anteriormente había actuado mal. ¿Ya? Entonces, lo malo que le ha sucedido ha sido un castigo de Dios por haber pecado. ¿Sí? Yo recuerdo cuando comencé a pasear a mi perro Sam, cuando era un cachorrito, y las primeras veces era muy porfiado. Como, ven para acá, y no, se iba para allá, no sé qué. Y una vez lo solté de la correa y se me arrancó. Se me arrancó, se fue por otro lado, y justo donde se fue a meter aparecieron dos perros grandes y lo atacaron. Entonces volvió rápidamente hacia mí para que lo protegiera y adivinen qué le dije cuando volvió. Exacto. ¿Viste? Le dije, Dios castiga pero no a palo. Bueno, esta es una anécdota, ¿no es cierto?, que trata de un perro, pero es mucho más común usar esta frase con personas, ¿cierto? Tal vez tú la has usado con tus hijos o la has usado con tu marido o con tu esposa, los que están casados, quizá con compañeros de trabajo o compañeros de estudios en el colegio, en la universidad, etcétera. Pero ¿qué si al que le están sucediendo males eres tú? ¿Será que Dios te está castigando, pero no a palo? ¿Será que debes resignarte a recibir sufrimiento y aguantar hasta que el mal pase? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Verte sufrir para que pagues? Bueno, hay algunos que creen que Dios es un ser estricto, a quien nada lo conmueve, pero su palabra, la que acabamos de leer hace un rato, nos enseña que cuando uno de sus hijos sufre, incluso como consecuencia de su propio pecado, y necesita ser rescatado, Él acude para salvarlo. Esto es lo que Jonás intenta responder en lo que acabamos de leer. ¿Qué hace Dios cuando uno de sus hijos sufre y necesita ser rescatado? Y creo que a partir de la lectura de Jonás podemos extraer tres principios. Muy anglicano, ¿cierto? Tres principios. Y los tres comienzan con la letra A. Dios da atención, Dios da ayuda y Dios da arrepentimiento. Atención, ayuda, arrepentimiento. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tu palabra fue leída, tu palabra santa, Señor, inspirada por tu Espíritu, ha sido leída esta mañana, Señor. Y ahora te pedimos que ese mismo Espíritu que inspiró esa palabra obra en nuestros corazones, Señor. En la medida que entremos en ella, profundicemos, Señor, tú háblanos, Padre. Tú haces ese trabajo en nuestro corazón, que nada ni nadie más pueda hacer, Señor. Usa, Señor, estas palabras, cubre mi indignidad, Señor, y con tu gracia ministra a tu iglesia hoy día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero que tenga su Biblia abierta, ahí en Jonás 2, porque vamos a ver cómo es que Dios da atención a sus hijos cuando uno de ellos sufre y necesita ser rescatado, y nos vamos a concentrar en los versículos del 1 al 4. ¿Ya? Ahí vamos a estar mirando.
un poco para hacer un recuento y entender qué está haciendo Jonás dentro de un pez. ¿Ya? Eso es como lo que más llama la atención de esta historia. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué está ahí? Bueno, si alguno ha leído la historia de Jonás, a propósito, se los recomiendo, si no la han leído, son 4 capítulos solamente, muy breve, pero con mucha palabra de Dios que puede alimentar nuestra vida. Pero en el capítulo 1, antes de lo que leímos acá, Dios había mandado a Jonás a predicar a la ciudad de Nínive. ¿Ya? Una ciudad que para Jonás representaba un pueblo enemigo. O sea, el último lugar que Jonás quería ir era a Nínive, pero ahí lo mandó el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, Jonás desobedeció y se embarcó al otro extremo del mar Mediterráneo, ¿ya? En dirección opuesta. Tenía que llegar caminando, no, él tomó un barco y se fue al lugar opuesto. Entonces, mientras está navegando, una tormenta casi acaba con el barco. Los tripulantes, muertos de miedo, echaron suerte para ver por causa de quién había venido esta tempestad. Y cayó sobre Jonás. Entonces Jonás confesó su pecado ahí a los tripulantes. Y les dijo, bueno, si quieren que pase toda esta tormenta, échenme al mar, porque es culpa mía. Por mí vino todo esto. Lo tiraron entonces al mar y vino un gran pez que se tragó a Jonás y termina el capítulo 1 diciendo que Jonás estuvo ahí durante 3 días y 3 noches. Por lo tanto, lo que estamos leyendo ahora en el capítulo 2 viene siendo la oración de Jonás dentro de este pez, ¿ya? Escrito como un tipo de salmo. Ahora bien, termina el capítulo 1 y vemos a Jonás en una condición de un pecador que ha desobedecido a Dios y ahora está sufriendo las consecuencias de su pecado. Así es como llega Jonás al capítulo 2. Y nos preguntamos, ¿qué hace Dios cuando uno de sus hijos sufre y necesita ser rescatado? Bueno, lo primero que nos dice Jonás, es que Dios da atención a su hijo. Y ahí viene la primera A, atención. Y esto lo podemos ver en el versículo 2, por ejemplo. Si miramos ahí, la Biblia nos dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y atención, y él me oyó. Tremendo. Invoqué en mi angustia, en la peor angustia, a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y de nuevo lo repite Jonás. Y mi voz oíste. Y mi voz oíste. Pese a que Jonás ha desobedecido a Dios, y ahora sufre las consecuencias de su propio pecado, Dios no deja de dar atención a su clamor, desde una angustia que describe como estar en el seno del Seol. Esa palabrita, Seol, la podemos entender como el infierno. Jonás se siente estar viviendo un infierno. Y desde ahí clama al Señor. Y el Señor lo oye. Esto demuestra que la finalidad de Dios no es ver sufrir a Jonás para que pague sus culpas, sino que está disponible para él, para reanudar la relación con el profeta. Qué tremendo, hermano. Muchas veces me he visto a mí mismo, por ejemplo, haber tenido alguna discusión, no sé, con mi hija, o cuando era profesor, con algún alumno. Y querían hablarme y no, ahora no estoy disponible. Vuelve más rato. Movido por un enojo. Y aquí vemos al Señor dispuesto, estoy disponible para atender el llamado de su Hijo que clama cuando está sufriendo y necesita ser rescatado. Es el mismo que pecó contra Dios. Y Dios está dispuesto a darle su atención.
Hermanos, muchas veces tenemos una imagen equivocada de Dios. Pensamos que el sufrimiento que recibimos por haber pecado es algo que debemos vivirlo solos. Aquí estoy, yo me metí aquí, me la banco. Y no iremos a Dios hasta que enmendemos nuestros actos. Pero eso no es lo que Jonás nos está enseñando. Él sabía que había pecado, él sabía bien. De hecho, se lo dijo a los marineros, por mi culpa vino esto. Y en su angustia clamó al Señor para que atendiera su llamado de auxilio. Y por su parte, Dios no le dio un portazo en la cara, ni tampoco le colgó la llamada, sino que atendió el llamado de su hijo, oyó su oración. Dime, ¿no te produce esperanza saber que Dios oye las oraciones de sus hijos? Incluso cuando éstas son hechas en circunstancias de sufrimiento por consecuencias de sus pecados. Esto es maravilloso, hermano. El oído de Dios está ahí, disponible, atento a un llamado de auxilio de un hijo suyo que está sufriendo por su pecado y necesita ser rescatado. Hermano o hermana, ¿te has visto alguna vez hecho un lío por dentro? Quizás muchas veces, ¿no? Tal vez hoy vives el sufrimiento como consecuencia de tu pecado. Déjame decirte, no intentes resolver tu lío primero o sentirte mejor para clamar a Dios en oración. La buena noticia es que Dios da atención a sus hijos e hijas que sufren y necesitan ser rescatados. Puedes clamar hoy a Él por auxilio, confiando en que te oirá. Así es. Entonces Dios da atención a sus hijos cuando están sufriendo y necesitan ser rescatados. Y también Jonás nos va a enseñar que Dios da ayuda. Y esto lo vamos a ver en el versículo 5 y 6. Ahí vamos a estar. Da ayuda cuando uno de sus hijos sufre y necesitan ser rescatados. Fijémonos puntualmente en el versículo 6. Dice Jonás, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Queridos hermanos, el descenso de Jonás ha sido muy bajo. Al decir que la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, él quiere indicar que ya no ve ninguna posibilidad de salvación. El profeta se siente morir, literalmente. Pero al final del versículo 6 puede ver la mano de Dios sacando su vida de la sepultura. El deseo de Dios no es hacer morir al pecador que acude a Él, sino darle una nueva oportunidad y rescatar su vida. Hermanos, muchas veces Dios nos hará descender y tocar fondo, como se dice, al punto de que no veamos ninguna posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero déjame decirte algo. Cuando estamos en ese lugar de la vida, entonces estamos en la mejor posición para recibir la gracia de Dios. Al contrario de lo que nuestra cultura y sociedad muchas veces promueven, y lo escuchamos, ¿cierto? Día a día. Sánate a ti mismo. Autoayúdate. Motívate, etc. Todo esto está centrando todas las posibilidades de rescate en uno mismo. Jonás nos enseña que cuando uno renuncia a la orgullosa pretensión de salvarse a uno mismo y reconoce que no puede,
entonces la maravillosa gracia de Dios se hace accesible a quien sufre por su pecado y necesita ser rescatado. Hermano o hermana, ¿te has visto alguna vez sin posibilidades de salvarte a ti mismo? Si no es así, preocúpate. Porque la fe en el Evangelio es contraria a la autosalvación del hombre o de la mujer. Como Jonás, el Evangelio nos muestra que no podemos salvarnos a nosotros mismos de nuestros pecados y sus consecuencias. Pero en medio de esa angustia, las puertas del cielo se abren para que podamos mirar al único que es capaz de darnos ayuda, rescatando nuestras vidas de la muerte y darnos nueva vida. Amén. Así es como el Señor entonces da atención al hijo que sufre y necesita ser rescatado, da ayuda también y da arrepentimiento. Da arrepentimiento. Y esto lo vamos a ver en el final, desde los versículos 7 al 10, pero quiero que nos centremos puntualmente en el 8 y el 9. Veamos esos versículos. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Lo que Jonás está presentando es su propio arrepentimiento acá. Y lo hacen en forma de proverbio. En el versículo 8, ¿te fijaste? Suena como un proverbio. Demuestra que Jonás se reconocía a sí mismo como aquellos, comillas, que siguen vanidades ilusorias. En otras palabras, el profeta nos está diciendo: yo era uno de esos. Yo era uno de esos. Pero al ser así, su misericordia abandona. La misericordia de Dios abandona. Aquí Jonás está haciendo una mirada al pasado, a su propia manera de haber desobedecido a Dios. Lo iluso que fue de creer que tomando un barco al otro extremo del mar podría huir de su presencia y salirse con la suya. Una pretensión como esa nos demuestra muchas cosas de Jonás, pero una importante es que él se consideraba más sabio que Dios. Más sabio al punto de que pretende cambiarle sus planes. En el fondo, Jonás tenía un gran ídolo al que obedecía más que a Dios. Ese ídolo era el mismo Jonás. Pero al recibir la atención y ayuda de Dios, ahora Jonás, arrepentido, puede darse cuenta de que, siendo como era, su misericordia abandonó. Es decir, que al no confiar en Dios e imponer su propio plan en desobediencia, Jonás renunció voluntariamente a la misericordia de Dios para correr el riesgo al pretender salirse con la suya. Pero el arrepentimiento trae una renovación de la mente. Jonás no solo fue rescatado del peligro de morir ahogado, sino que de uno mayor. También fue rescatado del peligro de confiar en sí mismo como su propio ídolo. Y esto lo vemos en el versículo 9. Ahora, lo único que quiere hacer Jonás es alabar a Dios y ofrecerle sacrificios, porque está agradecido. Y ha entendido una cosa que la dice al final: la salvación es de Jehová. Hermanos y hermanas, no hay mayor bien que Dios puede dar a uno de sus hijos que sufre por su pecado y necesita ser rescatado que darle arrepentimiento.
abrir sus ojos espirituales para que pueda ver que con su pecado ofendió a Dios y que depende solo de Dios para ser rescatado. Del mismo que ofendió, de Él depende. Muchas veces cuando estamos sufriendo vamos a Dios para que nos resuelva el problema. ¿Te has fijado? A mí me pasa mucho. Vamos a Dios para que nos resuelva el problema. Que nos cambie la circunstancia difícil que estamos viviendo. Pero no lo hacemos para pedirle que renueve nuestra mente y nos dé arrepentimiento, a fin de recibir su misericordia para ser rescatados de nosotros mismos y celebrar como Jonás, agradecidos que la salvación es de Jehová. Déjame decirte que si estás atravesando una situación dolorosa como consecuencia de tu pecado, te encuentras sufriendo y necesitas ser rescatado, pídele a Dios que se encargue de tu propio corazón, de aquello que tal vez has seguido como un ídolo. Quizás seas tú mismo, tú misma, o algo a lo que te estás aferrando tanto, que te llevó incluso a desobedecer a Dios por tratar de conseguirlo. Que Dios nos conceda arrepentimiento de todo corazón, para que podamos ver como Jonás con claridad la vana ilusión en que confiábamos y con gratitud celebrar la salvación del Señor. Antes de finalizar, hay una tremenda pregunta de fondo que tenemos que hacernos. ¿Por qué Dios perdonó a Jonás? ¿No es acaso Él el Dios justo, el Dios santo, que no tolera el pecado? En el verso 7, mira el versículo 7, nos dice que la oración de Jonás llegó hasta Dios en su santo templo. Esta declaración del profeta es una afirmación hecha por fe. Él está en el agua, que sabe lo que está pasando en el templo. El templo era el lugar donde el pueblo de Dios le ofrecía sacrificios para recibir el perdón de sus pecados. Pero lejos, Jonás, muy lejos de Jerusalén, Jonás hace un acto de fe para ser perdonado y Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque siglos más tarde envió a Jesús. Y Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús experimentó una angustia mayor que la de Jonás. Y también Jesús se refirió al templo. El discípulo Juan, apóstol, después nos dice en el capítulo 2 que Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años se ha edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y aquí nos explica Juan, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan capítulo 2, ahí podemos encontrar eso. Hermanos, Dios castiga, sí, pero no a palos, sino en la cruz donde murió Jesús. Por eso Dios perdonó a Jonás, porque en sus planes estaba que Jesús sufriera una peor angustia que la que sufrió el profeta. Cristo cargaría con los pecados de Jonás y con los de todo el mundo, los tuyos y los míos. Cristo sería el sacrificio definitivo ofrecido a Dios para este perdón. Y Cristo padecería la muerte por 3 días y 3 noches en una sepultura. Pero Dios lo rescataría del sepulcro con la resurrección.
haciendo de su cuerpo el nuevo templo, es decir, que el nuevo lugar que Dios ha dispuesto para que lleguen las oraciones de aquellos que sufren por su pecado y necesitan ser rescatados, no es Jerusalén, sino una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, que intercede por nosotros en la presencia de Dios el Padre. Ese es el lugar donde llegan las oraciones. Es por Jesús que podemos tener la total seguridad que nuestras oraciones, como la de Jonás, serán oídas por Dios para recibir su atención, ayuda y arrepentimiento, para que como Él, Dios nos haga pasar de la muerte a vida en el poder de su resurrección. Amén. Amén. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por Jesús, el gran profeta obediente, el perfecto sacrificio ofrecido en la cruz para el perdón de nuestros pecados y nuestro intercesor entre nosotros y tú. Oramos esta mañana por todos los que se encuentran atravesando un profundo sufrimiento, por aquellos que tal vez se han molestado contigo, pensando que tú los has abandonado a su suerte o quieres verlos sufrir para que paguen sus culpas. Oh, amado Padre Celestial, que tu gracia y amor los alcance esta mañana y puedan recibir tu atención, ayuda y arrepentimiento, a fin de ser rescatados y renovados en su entendimiento acerca de ti. Oramos también por aquellos que no te conocen, quizás los que van a escuchar después esta predicación. Aquellos que tal vez han creído que sufren porque tú no los amas o que dudan de tu presencia en sus vidas. Que ellos puedan ver que enviaste a tu único Hijo a morir en la cruz por amor a ellos. Para que puedan venir a ti y en arrepentimiento recibir tu perdón y rescate de la muerte en que se encuentran. Y por el poder de tu Espíritu Santo pasen de muerte a una nueva vida, resucitados junto con Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.